giran las órdenes de aprehensión. Y si hay elementos suficientes para condenarlo, se le condena. Y eso es lo que estamos viendo. Qué bien que sea la Marina. La Marina sigue siendo la institución con mayor confianza de parte del pueblo de México en todo el país. A ver, a mí sí me parece profundamente hipócrita que el PAN naranja venga a hablar en contra del ejército mexicano, en contra de la Marina, en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y cuando se les pone difícil la cosa en Jalisco, al primero que buscan es al secretario de la Defensa Nacional. A ver, al primero que buscan es al secretario de la Marina. En Nuevo León, cuando se les pone compleja la cosa, ¿a quién buscan? Aguántame. A la Guardia Nacional. A ver, esto Claudia, es pura hipocresía. Amigos, un gusto saludarlos. Miércoles 17 de septiembre del 2025. Vean cómo en este video que les voy a presentar, Andrea Chávez pone en su lugar a la periodista mercenaria de la información, Azucena Oresti, que todo lo cuestiona. Claro, es muy obvio el descaro que tiene apoyando sobre el grupo opositor. Veamos esta mesa de debates, porque también se quiso publicar las trancas de Laura Ballesteros y comete un error grandísimo Claudia Naya del PRI. A ver cómo se va a poner Alejandro Moreno ante esta declaración que hizo Claudia Anaya. Lo vemos. De estas fiestas patrias. Creo que todos coincidimos en este tema de la institucionalidad de la presidenta. Incluso ayer, el día del desfile, por fin vimos allá los poderes tratándose con respeto. Y vaya debate que ha generado esto de Josefa Ortiz, ¿no? Pues sí. O sea, ¿qué debate? Pues porque siempre la llamaban por su nombre de casada. O sea, nosotros siempre hemos conocido en la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Porque pues, se llamaba. Yo creo que muy poca gente sabía su segundo apellido. Entonces, en la presidenta dice Josefa Ortiz Telles Girón. Mira, Susana, la verdad es que creo que el grito que dio la presidenta de la República hace unos días es el grito que México merecía. Y sobre todo las mexicanas, que históricamente hemos sido de las que más han pagado los platos rotos de este sistema patriarcal mexicano charro, en donde se han anquilosado durante siglos y ahí están, ¿no? Y representados además en muchos de los impresentables que hoy en día siguen pues al frente de la política nacional. Ella, como jefa de Estado, asumió esa relevancia histórica que implica ser la primera presidenta en la historia de nuestro país, la jefa de las Fuerzas Armadas, la jefa del Estado mexicano y de todo lo que ello conlleva. Justo hace unos días, en la glosa del informe, en materia de política interior, me tocó dar la presentación a nombre del Movimiento Ciudadano y se le dio una carta a la presidenta ahí, diciéndole precisamente lo histórico que era este momento, y nos da mucho gusto que así lo asuman porque parece que el informe había pasado desapercibido. Sí, creo que le fue muy bien y todos estamos de acuerdo. Sí. Y me gusta que se reconozca esa parte, ¿no? Porque, bueno, es que tú me haces así como cara de asombro, Claudia, pero es muy difícil que la oposición... ¿estás de acuerdo? Lo bueno es malo, y lo malo es malo. Yo siempre he sido muy... Pero es bien difícil que la oposición reconozca algo de Morena y es muy difícil que Morena reconozca algo de la oposición. Pues ya no tanto en esta mesa, o sea, si hay una constante en las últimas 3 mesas que hemos tenido aquí contigo en Radio Fórmula, en la mesa Azucena Oresti, es que todos somos claudistas, parece, ¿no? O sea, todos defendemos el valor de la presidenta, su trabajo, su inteligencia, su estrategia, ¿no? Es decir, y me parece que pues ese trabajo es reconocerse a la presidenta y esa actitud de parte de la oposición hay que celebrarla, hay que profundizarla, hay que alimentarla. Mira, yo estuve allí en la plancha del Zócalo, a mí me gusta pasar. ¿Palacio? No, estuve debajo con la gente, ¿no? Y llegué por Madero, caminando, normal, saludé a la gente, mexicanas y mexicanos que se dieron cita a las 32 entidades federativas, e inclusive que habitan del otro lado del río, paisanos que viven en los Estados Unidos, que vinieron solamente a escuchar el grito en voz de la primera mujer presidenta en la historia de México. Y no nada más fue un realce a la figura de Josefa Ortiz Telles Girón, sino también a Gertrudis Bocanegra, también mencionó a Manuela Molina, a Leona Vicario. Yo me sentí profundamente orgullosa de mi presidenta. Oye, y si hubo abucheos fue en la plaza de la capital de Chihuahua en contra de la gobernadora María Eugenia Campos, que fue durísimo el abucheo y ningún medio de comunicación local lo retomó. Oye, ahora, bueno, sí. No, o sea, yo quería nada más hacer como esta reflexión del antes y el después. Como en este momento histórico, parece que la entrega del primer informe de la presidenta pasó muy de noche, pasó muy desapercibido, quizá por los escándalos de la Marina, o porque no le habían agarrado la importancia. Claro. No coincido. Pero fíjate, creo que esa importancia la Marina, y Noroña. No coincido, lo que pasa es que la oposición se clava en lo negativo. Precisamente retoma esa importancia. Nosotros lo decíamos desde tribuna hace unos días. Pero ¿sabes qué? Creo que su aniversario real es el 1 de octubre. Porque nadie habla del 80%. Todos los hitos son importantes cuando una lo hizo como un poco de bajo perfil. Claro, pero todos los hitos son importantes cuando una presidenta por primera vez está a cargo de las riendas de México. Por eso nosotros hacíamos mucho énfasis de lo importante que era que la presidenta tuviera un primer gran informe, a pesar de los escándalos de sus partidos, sus milmillonarios, sus viajes extravagantes y sus excesos. Qué bueno que ahora ella tomó ese lugar, porque es el lugar que México le corresponde con sus mujeres mexicanas también. Bueno, creo que quedamos en eso. Creo que el primer informe, como en realidad su periodo inició el 1 de octubre, ella dijo que se iba a guardar un poco, ¿no? Porque no fue el 1 de septiembre por las modificaciones, etcétera. Bueno, en fin, lo hizo bien. Creo que la mayoría de las personas coincide que lo hizo muy bien. Y ahora vamos a lo que pasó en el desfile ayer con el secretario de la Marina Armada de México. Un discurso que ya escuchamos aquí un par de veces, demoledor, ¿no? Demoledor, que no necesitas mucha
mucho pensarle para ponerle nombres y apellidos, ¿no, Claudia? Sí, la verdad es que hizo lo correcto, porque ante lo evidente, mal haría en cerrar los ojos. Y me parece que con esta denuncia, que además toca muchas fibras que ya se encuentran en la Fiscalía, toca muchas fibras de las empresas, funcionarios, mandos medios, se tiene que actuar. Y hizo bien el secretario en decir, sea quien tenga que caer, y no importa de qué partido, hay que decirlo también, yo lo hablo con toda franqueza. Si hay gente de mi partido político, de otras instituciones políticas involucradas, o del propio partido en el gobierno, tienen que salir del sistema. Tienen que salir del sistema. Este país tiene que poner orden y tiene que poner freno y un alto contundente a la corrupción, porque si seguimos permitiendo que la delincuencia organizada se infiltre en el gobierno, que el gobierno haga trabajos de corrupción porque ya no solo es robar el dinero, es involucrarte con la delincuencia organizada, esto es ya de plano pues entregar a México. Ahora, el tema aquí es que esta red de huachicol fiscal pues se tejió en el sexenio de López Obrador. O sea, no hay ningún documento que apunte lo contrario. No, sí, son los permisos de importación que empezaron a darse en el sexenio de Felipe Calderón y luego se legalizaron e institucionalizaron con Enrique Peña Nieto. Y de los primeros beneficiarios con los permisos de importación fueron precisamente gobernadores de otros partidos políticos como Rufo del PAN. Sí, claro, se empezó a dar estos permisos con Felipe Calderón y se institucionalizaron con la reforma energética. Se dieron permisos para exportar, para importar combustibles. Es correcto, todo esto viene de la reforma energética de 2014, pero no empieza la importación en ese momento. Había ciertos permisos, ¿correcto? Pero cuando empieza, vamos a decir, en mayor cantidad, la importación es hasta 2017, porque es cuando ya se empiezan a construir. Se institucionalizan los permisos de importación. Es cuando se hace la cadena, vamos a decirlo así. La cadena de cómo lo voy a comercializar en México, porque antes no existía. Era a un sector muy específico al que se le podía comprar y vender. vender. ¿Cuál fue la motivación pública para esta modificación? Ampliar, no nos da la posibilidad técnica de mover energéticamente este país, y por eso es que se fue ampliando tanto la parte eléctrica como la parte. Pero en ningún lado decía huachicol fiscal. A ver, yo creo que van impuestos, ¿no? No, esto ya fue después. Es muy importante, primero basta de estarse lavando las manos, porque entre la vieja política del PRI, del PAN y la oficialista de Morena parece que les encanta estarse pasando la bolita cuando el país está en manos del crimen organizado, de una y otra manera, de manera reiterada y hasta las más altas esferas de poder de nuestro país. Primero, Movimiento Ciudadano exige una investigación profunda, caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias, hasta los más altos mandos, para que esto suceda, porque basta de chivos expiatorios, basta de peces chiquitos, los peces gordos son los que tienen hoy que ser presentados ante la justicia mexicana, no vaya a ser que Estados Unidos venga a hacerles el trabajo otra vez. ¿Quiénes son los peces gordos, Laura? Oye, si el secretario de Marina sabía, el exsecretario de Marina sabía de esto, hizo las denuncias, ¿por qué nombró a su sobrino Farías al frente? La verdad es que está todo puesto para que el gobierno mexicano haga justicia. Y número 2, lo más importante, la militarización del país. Con la Marina, con el Ejército, abusaron de la lealtad de las Fuerzas Armadas y la Marina Mercante, que estaban las mejor evaluadas del país y las tienen hoy sumidas en la más profunda corrupción por la falta de vigilancia y que no se rompe el pacto de abuso y de impunidad del país. Háganse cargo de su tiradero y denle justicia a México. Lo que sabemos, digamos, con documentos, es que fue un marino el que envió una carta a Rafael Ojeda para decirle que estaban sucediendo cosas. Y que fue el secretario de Marina, Rafael Ojeda, y luego lo mataron. Promueve la primera denuncia. Es que no lo hemos visto. Bueno, el actual secretario de Marina, quien estamos aplaudiendo por la contundencia y honestidad de su mensaje, porque él dijo, fíjense nada más, fue muy duro aceptarlo, dijo, ya, pero luego, pero en la celebración de un desfile pudo haber dado otro tipo de discurso y de todas formas sí fue un gran discurso. Creo que hizo su trabajo y se tiene que normalizar. Pocos lo hacen. Se tiene que normalizar. Qué bueno que lo hizo, pero no le vamos a poner fanfarra. Yo creo que sí hay que reconocerle. Él dijo algo contundente que merece la pena recordar. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. ¿Pero por qué lo callaron entonces desde junio? Bueno, es que nadie lo cayó, Azucena. Sí, no lo supimos hasta marzo, ¿no? Investigaciones. Nosotros tenemos 2 sexenios de continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación. Nadie encubre a nadie. El modelo de procuración de justicia cambió con el movimiento de la Cuarta Transformación. Con este tema. Claudia, hubo una reforma. A partir del 2017 se permite la importación de combustibles, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, porque en México no hay suficiente hidrocarburo. Es correcto. Bueno, a partir de 2007 es cuando se logra hacer esta estructura de a quién le compro, a quién le vendo, quiénes van a ser los minoristas, dónde se van a hacer las bodegas. Todo este tema logístico es cuando ya se va acrecentando. Pareciera que estaban esperando, cazando ese momento, porque la red de huachicol fiscal empezó a operar casi inmediatamente. Los 2018. Primeros permisos a ver, ¿qué es el huachicol fiscal? Importar algo distinto a lo que dices que estás importando para evadir impuestos. Un montón de impuestos, miles y miles de millones. Y hay que decirlo, en un país como México, evadir impuestos podría ser considerado un delito de lesa humanidad, porque es quitarle medicamentos a los enfermos, porque es quitarles útiles escolares a los estudiantes, porque es quitar carreteras, porque es quitar programas sociales, en fin. Entonces, los primeros permisos de importación se dieron en la administración de Felipe Calderón. Pero no al 100%. No, lo que pasa es que todavía no estaba la cadena completa de suministro, digamos. La reforma te permite mucho más. No estaba la cadena de suministro, que es lo que nos está explicando Claudia. Entonces Calderón
Enrique. De los primeros beneficiados fue precisamente Rufo, exgobernador de Baja California, panista, ¿no? Y luego viene Enrique Peña Nieto y promueve a través del Pacto por México, un amaciato legalizar el esquema entre PRI y PAN, la Y reforma muchos morenistas, ahí estaba energética Pablo Gómez, por que cierto. abrió el mercado entre infinitas comillas, pero lo que en realidad hizo fue entregar los bienes y recursos de la nación a Pero particulares y a ver, privados. Andrea, Oye, pero yo no puedes quisiera- quejarte de un modelo que existe. El tema legal, Ya lo no cambiamos, estamos hablando, ya lo no, cambiamos, no, ya no. recuperamos A ver si Comisión sigue Federal de Electricidad y importando, Pemex. Andrea, Ya lo a ver si sigue recuperamos. Yo sí importando. quisiera- yo Es sí que, ¿en qué quisiera- momento A puedo ver, hablar? Pues dale, porque Claudia, nos interrumpimos dale. todas. En el- A ver, Sí. vamos viendo. ok. Ahí está su reloj enfrente. A ver, el esquema legal que continúa no es el problema. Tener un modelo de hacer las cosas legal no es el problema. El problema es cuando estás saqueando a una institución. Porque no solamente el tema del huachicol legal de que estás importando un producto que Distinto lo al que disfrazas dices, por otro, no. Este modelo del huachicol fiscal incluye muchas cosas. Desde la barredora, saqueando los ductos de toda una zona, sacando ese producto por buques, yéndolo a refinar a Estados Unidos y luego metiéndolo diciendo que es un producto distinto al que está ingresando. Es todo un esquema en el que participan funcionarios públicos, delincuencia organizada y hasta empresarios, Claro. porque este Ajá. tema incluye varias cosas. Entonces, lo malo no es el esquema legal. Lo malo es que estás utilizando un modelo de negocios Claro. para saquear al país y Ajá. evadir impuestos, hacerte rico, en fin, mil cosas. Eso es lo malo y es lo que estamos criticando. Correcto. Bueno, a ver, yo creo que hay que contar también la otra historia, la historia en donde decide el PAN con Felipe Calderón en su momento declararle la guerra al narcotráfico y meter a las Fuerzas Armadas y militarizar la seguridad pública, que continúa Morena y el oficialismo ahora incluso militarizando la vida pública del país. La Marina era una de las instituciones mejor evaluadas de México, Es la primera. era las que gozaban de mejor reputación Es la y primera. por eso el Movimiento Ciudadano siempre nos hemos opuesto a la militarización del país, porque a manos llenas, sin ningún control, el abuso estaba por darse, era un accidente a punto de ocurrir. Mira, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además ha hecho también sendas denuncias en contra de la violación de derechos humanos del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública en México, dice que para que haya seguridad pública por momentos en manos del Ejército o de la Marina tendría que cumplir las siguientes características: temporalidad y extraordinariedad, subordinación al poder civil, regulación y fiscalización que les falló, respeto a los derechos humanos, transparencia, marco legal claro e identificación y responsabilidad. Nada de esto se dio, y con la militarización de la Constitución que ahora Morena hizo, menos. Lo que hoy está sucediendo es precisamente el abuso y el pacto de impunidad que Morena selló con el Ejército y la Marina. Se tienen que hacer responsables, que haya justicia y que esto no siga impactando en la violencia en las comunidades, porque al final esa es la peor consecuencia que vivimos. Ya deja tú los delincuentes de cuello blanco, los niños y los jóvenes que todos los días están viviendo la inseguridad Y por el crimen el organizado. almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles lo dijo, o sea, él no tuvo empacho en decir, a ver, tuvimos que dar una vuelta de timón, se nos llenó de corrupción y no queríamos que se enquistara, ¿no? Definitivamente. Porque le dieron poder yo creo absoluto. Pero no defendió a Ojeda. o Este sea, es un error del Estado Mira, mexicano, Andrea, del tiene diseño Morena y del PRI del PAN, porque Ahora les dieron yo las poder escuché a las absoluto. dos, ahora Andrea, quiero preguntarte ahora, permítanme, yo las escuché a las A ver, dos, que ahorita le permítanme a preguntas. mí expresarme. Mire, Quiero preguntarte- a ver, el movimiento de la Cuarta Transformación inauguró un nuevo modelo de procuración de justicia dentro del gobierno cuando se cometen actos de corrupción. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República y dijo, vamos en contra de la corrupción, no dijo, se acabó. No, sí dijo. Dijo, Sí vamos, dijo. a ver. Sí, dijo. Claro, a Ajá. ver, Andrés Manuel, además de ser el mejor presidente que ha tenido la historia reciente de México, es un gran comunicador. Una cosa es cómo se comunica algo y otra cosa No, es... pero pues la Le verdad toca es la gobernar, verdad. para combatir. Le toca gobernar. Yo te escuché, Laura. Le toca A ver, gobernar, Andrea. ¿qué es lo que hace el movimiento de la Cuarta Transformación? Si hay indicios de que alguien utilizó su cargo para enriquecerse, se le investiga. Y si hay elementos suficientes para perseguirlo, se le persigue y se le giran las órdenes de aprehensión. Y si hay elementos suficientes para condenarlo, se le condena. Y eso es lo que estamos viendo. Pero eso Qué cuando bien vas que a sea la hacer- Marina. ojalá La Marina fuera sigue tan siendo la sencillo, institución que con la mayor gente confianza viva de parte del pueblo de violencia México en de todo el país. A ver, a mí sí me parece profundamente hipócrita que el PAN Naranja venga a hablar en contra del ejército mexicano, en contra de la Marina, Oye, en contra de la, tienen ustedes, en contra de la háganse cargo Secretaría de de la su Defensa magnitud. Nacional. Y cuando se les pone difícil la cosa en Jalisco, al primero que buscan es al secretario de la Defensa Nacional. A ver, Me al parece primero que que buscan hablar es al así es de secretario de una la Marina. profunda En Nuevo León, cuando se les irresponsabilidad pone y sobre todo compleja la cosa, ¿a quién buscan? Aguántame. A la Guardia Nacional. A ver, Esto es Claudia, pura hipocresía. ¿querías perdónenme. preguntarle algo a Se Andrea? llama acompañamiento desde el Porque poder civil Laura a las tiene, Fuerzas Armadas, toda la Andrea. razón. Claudia. Laura tiene toda la razón cuando dice, a ver, no hay controles y cualquier cosa que no tenga controles tiende a desmoronarse, A tiende a no descontrolarse. funcionar. Pero eso ¿no? fue un control. Si le das todo el poder al poder, Voy con lo que déjame te escuchar el argumento y la quiero comentar. Laura hablaba Ese fue un de control. estos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el uso de las Fuerzas Que Armadas. están en nuestra constitución, el transitorio que creó la No, Guardia eso no es Nacional. No, eso fue, eso fue el que, sí, la fue el que creó la superioridad, Guardia. no es verdad. Ahí No, está, claro que por no, eso, Claudia. Andrea. Ahí está, amigos. La verdad, para concluir, es que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, simple y sencillamente fue tajante y dijo, caiga quien caiga, que llegue a tope todos los traidores, los corruptos de este gobierno. Caiga quien caiga, ¿sí? Así como dicen, nuestra presidenta tiene mano dura y no quiere que quede al olvido
este acto de corrupción, y así, que no se les olvide que es una transformación. Está dando la cara la presidenta Claudia Sheinbaum y no va a permitir que esto quede así, sin justicia. Así que veremos, ya se dio el paso, ya todas las investigaciones, ya hay personas que están identificadas y veremos que llegue a la conclusión de este caso que nunca debió haber sido, y que se castigue hasta el último de cualquier rango. Así que esperemos, amigos, esperemos resultados favorables de esta instrucción que dio nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum: castigar a los corruptos. Amigos y amigas, yo así finalizo. Los invito a que me regalen su poderoso like, compartan la información y los invito a que se suscriban a su canal de Geopolítica. Les recuerdo, yo soy Francis. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Adiós, bendiciones.